Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. A principios de junio de 1833, los miembros de la Iglesia empezaron la construcción del templo de Kirtland. Unas semanas después, el 23 de julio, se colocaron las piedras angulares y durante los 3 años siguientes, los santos, en obediencia al mandato del Señor, hicieron grandes sacrificios para construir el templo. De estos sacrificios ya hemos hablado en lecciones anteriores. En la oración dedicatoria del templo de Kirtland, que encontramos en la sección 109, el profeta José Smith reconoció los sacrificios que los santos habían hecho para construir el templo, a pesar de la gran tribulación por la que estaban pasando y de su gran pobreza. El domingo 27 de marzo de 1836, por la mañana, se hizo la reunión de dedicación del templo de Kirtland, en la que unas 1000 personas llenaron por completo el templo. Aún así, cientos de personas, muchas de las cuales habían hecho grandes sacrificios en la construcción, se quedaron fuera sin poder entrar. Algunas de estas personas se reunieron en la escuela que había cerca del templo y otras regresaron a sus casas a esperar una segunda sesión. La dedicación empezó con una oración y con un himno de apertura. Acto seguido, Sidney Rigdon habló durante 2 horas y media y después de sus palabras presentó el nombre de José Smith a la congregación para que lo sostuvieran como profeta y vidente. Después de un descanso de unos 20 minutos, el profeta José Smith se dirigió brevemente a la congregación y pidió un voto de sostenimiento para los dirigentes de la Iglesia. A continuación, el profeta leyó la oración dedicatoria. La reunión terminó con la exclamación de Hosanna por parte de la congregación, que proclamó en voz alta 3 veces Hosanna, Hosanna, Hosanna a Dios y al Cordero. Amén, amén y amén. La oración dedicatoria que leyó José Smith se escribió por revelación, como leemos en el encabezado de la sección 109, y tiene ruegos dirigidos al Señor para que aceptara la dedicación del templo, bendijera a todas las personas que entraran en él y se acordara de todos los miembros de la Iglesia para que el reino establecido creciera hasta llenar toda la tierra, como leemos en la interpretación que hizo Daniel del sueño de Nabucodonosor. La dedicación del templo de Kirtland ha servido como modelo desde entonces para la dedicación de otros templos, en los que recibimos grandes promesas cuando participamos de sus ordenanzas y cumplimos sus convenios. Entre esas grandes promesas y en cumplimiento de la profecía de Daniel, leemos lo siguiente en la oración dedicatoria. Te rogamos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que de este sitio lleven nuevas sumamente grandes y gloriosas hasta los cabos de la tierra. Aunque todos podemos recibir poder y protección por medio de las ordenanzas y de la adoración en el templo, estas bendiciones son especialmente importantes para quienes salgan del templo para declarar las grandes y gloriosas nuevas del Evangelio restaurado.
La mejor preparación misional se recibe en el templo, en el que los misioneros se arman con poder para que el mundo sepa que esta es la obra de Dios y que ha extendido su mano para cumplir lo que habló por la boca de los profetas sobre los últimos días. Siempre nos han enseñado, yo recuerdo, que la misión de la Iglesia es proclamar el Evangelio, perfeccionar a los santos y redimir a los muertos. Y es en el templo donde nos preparamos mejor para cumplir con estos tres aspectos de la misión de la Iglesia. El Señor mandó en una revelación dada en junio de 1829 que tomáramos sobre nosotros el nombre de Cristo y declaráramos la verdad con solemnidad. Y en la oración dedicatoria se pide que el Señor proteja a los de su pueblo para que ninguna arma forjada en contra de ellos prospere y que ninguna combinación o conspiración inicua tenga poder para vencer a los de su pueblo sobre quienes se ponga el nombre de esta casa. El Señor se refiere a los templos como casas edificadas a mi nombre. Y nosotros nos comprometemos a tomar el nombre de Cristo cuando nos bautizamos, y esta promesa continúa y se amplía en la casa del Señor, que, como digo, se construye en honor de su nombre y en la que recibimos la ayuda y la protección necesarias en nuestro esfuerzo por seguir a Cristo y resistir los ataques del adversario. En la dedicación del templo de Kirtland, el profeta José Smith rogó que se cumpliera entre los santos lo mismo que se hizo en el día de Pentecostés. ¿A qué se estaba refiriendo el profeta al hablar del día de Pentecostés? Como parte de la ley de Moisés, se celebraba en el antiguo Israel la fiesta de Pentecostés, que se observaba 50 días después de la fiesta de la Pascua. De ahí viene la palabra Pentecostés, del griego Pentecostos, que significa 50 o 50. A esta fiesta se la conoce por tres nombres: fiesta de las semanas, porque se celebra 7 semanas después de la Pascua; fiesta de la cosecha, porque se celebra al final de la cosecha; y fiesta de las primicias, porque en esa fecha se ofrecen los primeros panes del trigo nuevo. Esta fiesta de Pentecostés se celebraba en tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento y la siguen celebrando los judíos ortodoxos en la actualidad. Era una santa convocación en la que todo varón presentaba una ofrenda de gratitud por la cosecha y recordaba la liberación del cautiverio de Egipto. En tiempos del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, leemos lo siguiente sobre los discípulos de Cristo celebrando el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se colocaron sobre cada uno de ellos, y se llenaron todos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Había en ese momento en Jerusalén muchos judíos de diferentes naciones para celebrar la fiesta de Pentecostés, y muchos de ellos se acercaron al lugar, atraídos por el estruendo, y se quedaron atónitos y maravillados, porque oían hablar a los discípulos del Señor, cada uno en su propia lengua, y exclamaron: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El profeta José Smith registró que durante la dedicación del templo de Kirtland, así como en muchas otras reuniones que se celebraron en el templo, tuvieron lugar poderosas
manifestaciones del amor y del poder de Dios. Dijo el profeta que fue ciertamente un Pentecostés y una investidura que se recordará durante mucho tiempo por el sonido que saldrá de este lugar a todo el mundo, y los hechos de este día se transmitirán en las páginas de la historia sagrada de todas las generaciones como el día de Pentecostés. Por ello, este día se contará y celebrará como un año de jubileo y un tiempo de gozo para los santos del Altísimo. Otros miembros de la Iglesia registraron algunas de las manifestaciones espirituales que se produjeron durante las reuniones celebradas en el templo. Uno de ellos escribió que en la sala entraron ángeles de Dios, lenguas repartidas como de fuego se colocaron sobre algunos de los siervos del Señor y hablaron en lenguas y profetizaron. Otros de los testigos del acontecimiento escribió que alguien vio una columna o una nube que se colocó sobre la casa tan brillante como cuando el sol resplandece como el oro entre las nubes. Otras dos personas vieron a 3 personajes en la sala que llevaban llaves brillantes en las manos. Oliver Cowdery registró que se derramó el Espíritu. Vi la gloria de Dios como una enorme nube que descendió y reposó sobre la casa y la llenó como con una ráfaga de viento. La sagrada experiencia del Pentecostés del Nuevo Testamento ayudó a preparar a los primeros discípulos para ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y uno de los propósitos del templo de Kirtland era preparar a los siervos del Señor para proclamar el mensaje del Evangelio a toda la tierra, incluso a todo el resto esparcido de la casa de Israel. El profeta José Smith, junto con sus consejeros de la presidencia de la Iglesia, declaró que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos será cuando todas las cosas que son en Cristo Jesús, tanto del cielo como de la tierra, se restaurarán y reunirán, tal como lo han hablado todos los santos profetas desde el principio del mundo, y en cumplimiento de las promesas gloriosas hechas a los padres. Y esto requerirá que se pongan en acción la energía, la habilidad, el talento y la capacidad de los santos para que se realice una obra de tal magnitud y grandiosidad. El domingo de la Pascua de Resurrección, del 3 de abril de 1836, una semana después de la dedicación, se reunieron aproximadamente 1000 personas en el templo para adorar. Durante la reunión matutina recibieron instrucción de Thomas B. Marsh y David W. Patten, que eran los miembros del quórum de los 12 apóstoles de mayor antigüedad. Esa tarde el profeta José Smith ayudó a los miembros del quórum de los 12 apóstoles a repartir la Santa Cena a la congregación. Más tarde, en esa misma reunión, José Smith y Oliver Cowdery se dirigieron a los púlpitos elevados del extremo occidental del salón inferior del templo y bajaron los velos o cortinas de lona que rodeaban a los púlpitos. Y después de orar, el profeta y Oliver tuvieron una visión en la que se les apareció Jesucristo glorificado que les habló. Tras esa visita se aparecieron Moisés, Elías y Elías el profeta, que entregaron llaves del sacerdocio. En el diario del profeta se registró aquella sagrada experiencia que se publicaría más adelante como la sección 110 de Doctrina y Convenios. El profeta José Smith explicó que durante una visión del Salvador que tuvieron él y Oliver Cowdery, se abrieron los ojos de su entendimiento, es decir, que por medio del Espíritu Santo se hicieron visibles cosas espirituales que de otra manera no podrían haber visto.
Cuando se apareció el Salvador al profeta José Smith y a Oliver Cowdery el 3 de abril de 1836, aceptó el templo de Kirtland como su casa. Esta aparición del Salvador resucitado cumplió la promesa que el Señor había hecho anteriormente, en la que dijo: «Si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda, mi presencia estará allí, porque vendré a ella». Durante la dedicación del templo de Kirtland, el profeta José Smith imploró al Señor y le dijo: «Acepta esta casa que nos mandaste edificar». Una semana después, Jesucristo se apareció al profeta José Smith y a Oliver Cowdery y les dijo: «Regocíjese el corazón de todo mi pueblo, porque he aquí, he aceptado esta casa». Y los corazones de millares y decenas de millares se regocijarán, leemos también, por las bendiciones que se derramarán al ser investidos en el templo y por las llaves que se entregarán en esta dispensación ante la llegada inminente del Señor. Y añadió sobre el templo que la fama de esta casa se extenderá hasta los países del extranjero, y que eso sería el principio de las muchas bendiciones que se derramarían sobre las cabezas de los de su pueblo. El templo de Kirtland fue el principio de la construcción de los templos que poco a poco están llenando toda la tierra. El propósito de este primer templo era principalmente la restauración de las llaves de la autoridad, y por medio de ellas se revelarían las ordenanzas necesarias del Evangelio. El templo de Kirtland no estaba preparado para la obra de los muertos, no tenía, por ejemplo, una pila bautismal, ni los medios necesarios para llevar a cabo la ordenanza de la investidura, que se revelaría más tarde, pero cumplió plenamente el propósito para el que se construyó. Después de la visión de Jesucristo en el templo de Kirtland, el profeta José Smith y Oliver Cowdery recibieron la visita de Moisés, Elías y Elías el profeta, que les entregaron las llaves del sacerdocio que ellos tenían, que otorgan el poder de lo alto necesario para la restauración prometida, que es la misión principal de la Iglesia. Aquel maravilloso día de Pascua de Resurrección se restauraron 3 llaves en el templo de Kirtland. Primera, Moisés entregó la llave para el recogimiento de Israel de los 4 cabos de la tierra, que es la obra misional. Segunda, Elías entregó la llave de la dispensación del Evangelio de Abraham, que incluye la restauración del convenio abrámico, por medio del cual recibimos las promesas de una posteridad eterna por medio del matrimonio celestial, que es la misma promesa que recibieron Abraham, Isaac y Jacob. Tercera, Elías el profeta entregó la llave del poder para sellar en esta dispensación, que es la obra de la historia familiar y las ordenanzas del templo para la salvación de los vivos y de los muertos. Se cumplían así las palabras del profeta Malaquías, haciendo volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esta salvación requiere buscar los nombres de nuestros antepasados y efectuar por ellos las ordenanzas de salvación en el templo. Así se forma una cadena entre nosotros y nuestros antepasados hasta nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. De esta manera nos convertimos en salvadores en el monte de Sión, tal como explicó el profeta José Smith, preguntando lo siguiente: ¿cuál es el propósito de la venida de Elías el profeta? ¿O cómo se va a cumplir? Las llaves deben entregarse, el espíritu de Elías debe venir, el Evangelio se tiene que establecer, los santos de Dios deben congregarse, Sión se debe edificar y los santos deben subir como salvadores al monte de Sión. Pero, ¿cómo van a llegar a ser salvadores en el monte de Sión?
edificando sus templos, construyendo sus pilas bautismales y yendo a recibir todas las ordenanzas, bautismos, confirmaciones, lavamientos, unciones, ordenaciones y poderes selladores sobre su cabeza en bien de todos sus antepasados que han muerto, y redimiéndolos para que puedan salir en la primera resurrección, exaltados con ellos en tronos de gloria. En esto consiste la cadena que une el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Así se cumple la misión de Elías el profeta. Las llaves que se entregaron a José y a Oliver eran parte de la restauración de todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las dispensaciones anteriores terminaron con una apostasía, pero nuestra dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, llevará a cabo una unión total, completa y perfecta, ligando en una todas las dispensaciones, llaves, poderes y glorias desde los días de Adán hasta el presente. Estas llaves nos dan acceso a la autoridad del sacerdocio y algunas de ellas nos dan poder para que lo que se haga en la tierra se acepte en los cielos. José Smith recibió todas esas llaves y las confirió a los apóstoles. Estas llaves se han ido transmitiendo hasta nuestros días, de modo que el presidente de la Iglesia tiene todas esas llaves también. En la antigüedad, los templos eran lugares en los que el Señor se mostraba a su pueblo. Por ejemplo, cuando Salomón estaba construyendo el templo, le dijo: con respecto a esta casa que tú edificas, si andas en mis estatutos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo. De manera similar, el Señor prometió a los miembros de la iglesia de Kirtland que si mi pueblo me edifica una casa y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria y mi presencia estarán allí, porque vendré a ella. Esa promesa se cumplió especialmente entre enero y mayo de 1836, con las experiencias espirituales que muchos tuvieron durante las reuniones que se celebraron en el templo de Kirtland, que se construyó para que el Hijo del Hombre tuviera un lugar en el que manifestarse a su pueblo. Y para que tu gloria descanse sobre tu pueblo, leemos, y sobre esta tu casa que ahora te dedicamos, para que sea santificada y consagrada, y para que tu santa presencia esté continuamente en ella, y para que todas las personas que pasen por el umbral de la casa del Señor sientan tu poder y reconozcan que tú la has santificado y que es tu casa un lugar de santidad. Son muchas las bendiciones prometidas por la adoración en el templo, en el que la santidad y la seguridad reinan entre sus sagrados muros. La casa del Señor es un lugar de revelación y de paz. Deberíamos hacer, por tanto, de la adoración en el templo y de los convenios que allí se hacen nuestra meta terrenal más sublime y la experiencia suprema de esta vida mortal. Porque cuando cumplimos los convenios que hacemos por medio de las ordenanzas del templo, obtenemos la plenitud de las bendiciones que allí se prometen. En la oración dedicatoria, en el versículo 15 de esta sección 109, se pide al Padre que los que adoren en el templo reciban la plenitud del Espíritu Santo, que incluye la promesa de vida eterna. Y es por medio de la influencia del Espíritu Santo que podemos lograr la santificación y la divinidad. El salmista declaró: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Por eso se manda en la oración dedicatoria que no se permita entrar en tu casa ninguna cosa inmunda para profanarla. Porque en todos los templos
están escritas las palabras santidad al Señor, que nos recuerdan el carácter sagrado del templo y de lo que se lleva a cabo en su interior, y por tanto todos los que entren deben hacerlo con esa misma santidad y preparación. Por eso se nos amonesta llamándonos al arrepentimiento, diciendo: cuando tu pueblo transgrediere, que se arrepienta cuanto antes, se vuelva a ti, halle gracia ante tus ojos y se le restauren las bendiciones que tú has decretado que se derramen sobre los que te reverencien en tu casa. El elder Jeffrey R. Holland pidió lo siguiente: si han hecho convenios, guárdenlos. Si no los han hecho, háganlos. Y si los han hecho y los han quebrantado, arrepiéntanse. Nunca es demasiado tarde mientras el maestro de la viña nos diga que hay tiempo. Por favor, escuchen los susurros del Santo Espíritu diciéndoles ahora, en este mismo momento, que deben aceptar el don de la expiación de nuestro Señor Jesucristo y disfrutar de la hermandad de su obra. Ciertamente el templo es la casa del Señor edificada en honor de su nombre, que Él ha convertido en un lugar de santidad. Allí recibimos la plenitud del Espíritu de Dios para que podamos unir nuestras voces a las de los ángeles que están alrededor del trono divino, cantando alabanzas y hosannas a Dios y al Cordero. Amén y amén. Glory begins to come forth.